A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Un día como hoy. Un jovencito, hijo de una familia adinerada y culta, sintió que en la vida no iba a tener tiempo para aprender todo lo que en la vida quería. Sus padres vivían preocupados porque el niño coleccionaba todo lo que encontraba a su paso: piedras, flores, insectos, lagartijas, metales, libros, monedas, frutos. Aquel joven, extraordinario coleccionista y observador, llamado Charles Darwin, fue presionado por su familia para que estudiara medicina y luego le sugirió que se hiciera pastor religioso, pero Darwin huyó horrorizado de esa posibilidad. Por suerte para él y para todo el mundo, Darwin logró el cargo de asistente en un buque de investigación científica que iba a darle la vuelta al mundo, el Beagle. Recorriendo los mares, las islas y continentes, Darwin dio rienda suelta a su talento y capacidad observadora y descubrió lo que significaba el gran estremecimiento en las creencias de muchos humanos. Tras 5 años a bordo del buque Beagle, Darwin descubrió que los humanos nos creíamos diosesitos maltrechos y degradados, pero con derecho a treparnos en un dudoso pedestal para separarnos de las otras especies vivas. Darwin logró el prodigio. Nos bajó a los humanos del pedestal cuasi divino y nos explicó que la vida era una sola, que todos somos hermanos: la hormiga y el dinosaurio, la lagartija y el delfín, el búho y la jirafa. Y hermanos todos de todos: el águila y la libélula, los gorilas, las flores, las abejas y las arañas, los humanos, todos hermanos. Un día como hoy, 27 de diciembre de 1831, Darwin estaba embarcando en el Beagle y sin que nadie lo supiera, estaba cambiando nuestra historia. Las principales noticias del día. Titulares. Se reducirá el impuesto a la salida de divisas para el 2022. La última semana de diciembre el gobierno dará respuesta sobre los precios de los combustibles. Recusación presentada por Jorge Yunda en caso pruebas PCR es aceptada por los jueces. La Corte Nacional de Justicia ecuatoriana pide a Argentina la extradición de Sebastián Yunda. Debajo de Zaruma, militares siguen encontrando minas. En salud, ¿cuál es el significado de los rituales de fin de año? En el segmento de opinión, reducción tributaria y corrupción y no se equivoque, señor Isa. Los editoriales serán de Ramiro Rivera, Pandora, mito y realidad. Hernán Pérez Luz, El patio trasero. José Hernández, caso El Universo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pulveriza a Correa. El plop de la noticia, segmento mágico Abracadabra. Noticias del día. Se reducirá el impuesto a la salida de divisas para el 2022. El impuesto a la salida de divisas es el tercer mayor tributo en cuanto a recaudación, después del impuesto al valor agregado IVA y del impuesto a la renta, y el cuarto de mayores ingresos para el fisco tras los aranceles. El presidente Guillermo Lasso anunció la disminución del 1% en el impuesto a la salida de divisas para el 2022. Con este cambio, menos ingresos entrarán al fisco, pero el sector empresarial considera que ayudará a aliviar los costos de producción y de operación. Ahora el gobierno propone una reducción del impuesto a la salida de divisas de manera paulatina. De esta forma se va a bajar 0.25 puntos por trimestre a partir del 1 de enero del próximo año hasta fijar una tasa del 4% para el último trimestre. Para el exministro de Finanzas Fausto Ortiz, la reducción anual será de unos $100 millones que al ser escalonada no tendrá un fuerte impacto fiscal.
En su campaña, el presidente Guillermo Lasso anunció que eliminaría el impuesto a la salida de divisas. Sin embargo, admitió que no se lo puede hacer completamente para no impactar a las finanzas públicas. El impuesto a la salida de divisas es un tributo que pagan las personas naturales y las empresas desde el 2008 con actividades como la transferencia, el envío o traslado de dinero al exterior o la importación de algunos bienes. Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Industrias del Ecuador, explicó que actualmente el sector productivo paga el impuesto a la salida de divisas en la adquisición de materias primas, insumos, equipos, maquinarias y otros, lo cual encarece los productos. Es por eso que el sector productivo local y el de los importadores consideran que la reducción será positiva para sus procesos de operación y de producción. Es así que el beneficio irá principalmente a cerca del 90% de las firmas que tienen productos de oferta tradicional y al 85% que es micro, pequeñas y medianas compañías, las llamadas MIPYMES. La atracción de inversiones extranjeras es otro de los beneficios que destaca Zambrano con la disminución tributaria, ya que las compañías interesadas en hacer negocios en el país considerarán la menor carga tributaria para poder hacerlo. La última semana de diciembre, el gobierno dará respuesta sobre los precios de los combustibles. El gobierno nacional anunció que antes de terminar el año dará una respuesta sobre la congelación del precio de los combustibles decretado en octubre y que aún intenta negociar con la CONAIE. El portavoz de la presidencia, Carlos Gijón, informó en rueda de prensa que el gobierno evalúa de manera responsable el impacto fiscal de la rebaja del precio de los combustibles, tal como lo había planteado la CONAIE. Por cada 10 centavos que se rebajen de los combustibles significan $100 millones de costo. La demora en este pronunciamiento, según el vocero Gijón, se debe al aparecimiento de nuevas contingencias que le demandan al gobierno la inyección de recursos importantes. En octubre, con la intención de calmar los ánimos frente a los continuos incrementos de este producto, Lasso congeló los precios de la gasolina de forma temporal, pero lo hizo por encima de las demandas de las organizaciones sociales. Ante la falta de respuesta del presidente de la República, los movimientos sociales han convocado a movilizaciones en enero, de la misma forma que ya hicieron a finales de octubre, cuando marcharon por las calles de Quito y bloquearon algunas carreteras nacionales, en todos los casos sin consecuencias mayores. Gijón insistió en que el Ejecutivo busca cumplir con sus promesas y refrendó el derecho a la manifestación, pero insistió en que el gobierno no va a permitir que se falte el respeto a los demás, que se agreda, ataque, golpee o se quemen edificios. La posibilidad de retomar las protestas populares avanza en medio de nuevos intercambios verbales entre Lasso y el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, después de que este último amenazara con aplicar la justicia indígena a los legisladores del movimiento por su proximidad con el gobierno. Recusación presentada por Jorge Yunda en caso Pruebas PCR es aceptada por los jueces. Wilson Lema y Patlova Guerras, jueces provinciales de Pichincha, dieron paso a la recusación presentada por el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, en contra del juez Fabián Favara. Según Yunda y sus abogados, durante los primeros 17 días del juicio del caso por peculado, Favara mostró una actitud parcializada e incurrió en una prohibición legal de interrogar y contrainterrogar a los testigos. Con la decisión de Lema y Guerra, el juicio deberá volver al inicio. Es decir, la Fiscalía y los abogados de los 13 procesados deberán volver a presentar sus alegatos de apertura. El Ministerio Público tendrá que presentar también otra vez sus pruebas. Lo que todavía no está claro es si Lema y Guerra, los otros dos jueces que conformaban el tribunal del juicio, seguirán en el caso o también serán reemplazados. Edgar Molina, abogado de Yunda, y Javier Flores, abogado de Favara, coinciden en que en ese caso los otros dos jueces deberán también dar un paso al costado porque ya están contaminados y conocen las pruebas que se mostrarán. El denominado caso Pruebas PCR involucra a Yunda y a otros 12 implicados que son juzgados por el presunto delito de peculado. El proceso se refiere a posibles irregularidades en el contrato por $4.2 millones entre el municipio de Quito durante la gestión de Yunda y la empresa Salumed. El objeto del contrato fue la compra de 100.000 pruebas PCR para el diagnóstico del COVID-19.
Corte Nacional de Justicia ecuatoriana pide a Argentina extradición de Sebastián Yunda. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, resolvió que es procedente el pedido de extradición de Sebastián Yunda, hijo del cesado alcalde Jorge Yunda y uno de los 8 procesados por el delito de asociación ilícita, y solicitó formalmente a Argentina que conceda la extradición del ecuatoriano detenido en Buenos Aires el 1 de diciembre pasado. Saquicela, en el documento que envía a las autoridades de justicia argentinas, resalta que el 11 de octubre pasado, el juez penal de Pichincha, Máximo Ortega, ordenó que Sebastián Yunda, músico ecuatoriano, sea detenido por supuestamente ser responsable de organizarse con otras personas para cometer crímenes. En este caso, los 120 días definidos para la etapa de instrucción fiscal se cierran el 3 de enero de 2022. El hijo mayor del cesado alcalde Yunda fue detenido por agentes de la Interpol en Buenos Aires el 1 de diciembre pasado y 2 días después, por orden de la justicia argentina, fue dejado en libertad, pero bajo el cumplimiento de ciertas obligaciones mientras se tramita su extradición a Ecuador. A Yunda hijo se le aplicó la figura de la libertad bajo caución juratoria, es decir, bajo la promesa jurada del detenido de cumplir fielmente las condiciones impuestas. Él debe presentarse ante las autoridades de justicia de Buenos Aires cada 7 días. Tiene prohibido ausentarse por más de 48 horas de su domicilio sin previo aviso al juzgado y tiene la obligación de poner en conocimiento del juzgado cualquier cambio de domicilio, además de prohibida la salida de Argentina. La defensa de Sebastián Yunda, encabezada por el abogado Edgar Molina, aclaró que el trámite de extradición es un tema que se maneja directamente entre las Cortes de Justicia de Argentina y de Ecuador. En Argentina existiría un grupo de abogados que trabajan en la defensa jurídica de Sebastián Yunda. El ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos Estarelas, no cree que un pedido de asilo podría retrasar el traslado, pues Yunda no es un perseguido político, sino alguien que es procesado por un delito común. A Sebastián Yunda se lo investiga por ser parte de una estructura que tuvo acceso a información privilegiada en el municipio de Quito, mientras su padre era alcalde. Con esa información habría buscado hacerse de contratos municipales para recibir beneficios económicos por contrataciones que estarían relacionadas con el municipio capitalino. Debajo de Zaruma, militares siguen encontrando minas. Las minas en Zaruma siguen apareciendo. Mediante operativos de control, vigilancia y reconocimiento en la zona de exclusión minera, también se detectaron 4 campamentos de minería ilegal. Las Fuerzas Armadas localizaron 3 bocaminas en el casco urbano del cantón de la provincia de El Oro. Los militares encontraron una de estas bocaminas debajo de una vivienda ubicada a unos 400 metros del centro de la ciudad. Por otro lado, las autoridades continúan adecuando el Colegio de Bachillerato Sultana de Oro como albergue temporal para las familias dedicadas al comercio que mantienen cerrados sus negocios. Al momento, las 300 personas evacuadas permanecen en casas de familiares en Zaruma. El albergue tendrá capacidad para 76 personas. La ciudad de Zaruma se encuentra en estado de excepción desde el 16 de diciembre de 2021, decretado por el presidente Guillermo Lasso tras un socavón que destruyó 4 viviendas patrimoniales del centro de la ciudad. La situación de las viviendas es crítica. De 37 predios evaluados, 31 son calificados como inseguros, 5 son de uso restringido y 1 no presenta daños estructurales, según el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. La estabilización del terreno está a cargo del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Gustan tanto los rituales para Año Nuevo, y es que estamos a poquitos días de finalizar este año 2021 y de alguna manera todos en algún momento observamos o hemos realizado diferentes actividades vinculadas justamente con hacer ritos, con hacer rituales que tienen un propósito, ¿no? El poder empezar de una mejor manera ese nuevo año que vendrá con todas las esperanzas, todos los sueños y los deseos que esto trae consigo. Pero
¿Qué nos motiva a hacer los rituales? ¿Por qué nos gustan esos rituales? Y es que realmente los rituales son parte de la historia de la humanidad. Gracias a los rituales las personas ejemplifican la vida social de una comunidad, de un grupo y también de una sociedad. De alguna manera los rituales lo que permiten es a las personas expresar un conocimiento que hay para hablar de la vida y de la muerte, de la finalización de algo y del inicio de algo nuevo. Y es que lo primero que se ritualizó desde los albores prácticamente de la humanidad, es que esos rituales tenían que ver justamente con la muerte, con el honrar esa muerte y dar paso hacia algo nuevo. De alguna manera estos rituales de Año Nuevo también tienen ese sentido, le da de alguna forma el sentido del tiempo, del inicio y del fin. Y eso es lo que las personas necesitan hacer en momentos determinados como para saber que están empezando algo diferente, hacer una transición en ese sentido. Más aún cuando vamos ya prácticamente 2 años viviendo situaciones complejas, personales, familiares, de la sociedad y del mundo en sí, producto de la pandemia que seguimos enfrentando, estos rituales toman posiblemente mucho más significado porque implica de alguna manera el dejar de lado todas esas situaciones tristes que hemos vivido a lo largo de estos meses y poder empezar de una manera diferente el nuevo año. Hay muchos rituales, algunos exportados desde Europa, otros propios de nuestras tradiciones, que se han ido instaurando en el colectivo de la gente y que van haciéndose cada vez con más recurrencia. Pero de alguna manera todos estos tienen un propósito específico, el poder empezar algo diferente. No importa mucho las creencias que tengamos, lo importante es que si ese ritual que la persona tiene, que puede ir desde las cábalas que usualmente vemos, correr con la maleta, las 12 uvas, las lentejas, la ropa interior de color amarillo, de color naranja, hasta otras cosas que las personas hacen individualmente, como por ejemplo prender una vela, y si es que esa vela significa el empezar algo nuevo, la luz para el nuevo año, si es que esa persona lo hace con esa convicción, pues está bien porque está haciendo un simbolismo para ella que le va a permitir empezar de una manera diferente. Pensemos entonces que siempre cuando termina un ciclo, nosotros tenemos que abrirnos las posibilidades para iniciar de otra manera, con nuevas metas, con nuevos planes, con nuevos propósitos, porque ese es ese deseo del ser humano, el ser cada vez mejor. Y estas pequeñas acciones pueden ser el gatillante de ese camino hacia ser mejores personas también. Yo deseo que ustedes tengan un buen año 2022, que sus anhelos familiares, personales, se vayan cumpliendo, se vayan haciendo realidad paulatinamente y que no nos desalentemos, que a veces las cosas están complejas, pero que vamos a poder ir continuando, saliendo adelante, creyendo primero en nosotros mismos y después haciendo un trabajo mancomunado para eso. Feliz nuevo año. Hasta luego. Opinión. Estimados amigos y amigas, bienvenidos nuevamente en este programa de Telesucesos. En todos estos últimos días ha habido ciertas noticias que son interesantes de comentar. Noticias que son muy positivas, que es conveniente hacer referencia a ellas. Y algunas noticias que son preocupantes, gravemente preocupantes. En primer lugar está el hecho de que el presidente ha anunciado que va a eliminar el 5% del impuesto a salida de divisas bajo todas las facultades constitucionales y legales que tiene el presidente. Y ha dicho concretamente lo siguiente: en 5 años, partiendo en enero del próximo año, voy a reducir 1% ese impuesto. Eso significa que después del año 2022, el impuesto a la divisa será de 4%, luego 3%, luego 2% y por último 1%. En 5 años desaparece ese impuesto. Y la mecánica específica va a ser por trimestre. El primer trimestre del año que viene, del año 2022, el presidente ha dicho el impuesto será de 4.75. El segundo trimestre será de 4.50 y así sucesivamente. Muy acertada la decisión presidencial. En este programa ya en el pasado habíamos sugerido exactamente lo mismo y en buena hora que el señor presidente haya cogido
las recomendaciones que se hacen en este programa. Ese impuesto fue creado hace muchos años, en la época en que era presidente del Ecuador el señor Correa. Y la argumentación que hizo este señor, expresidente, y su equipo económico, era que había fuga de capitales en el Ecuador. Y había que detener la fuga de capitales. Y para eso era necesario crear ese impuesto. Se creó ese impuesto con 0,5% al principio, después de una serie de gestiones que en el sector privado se hizo a nivel del gobierno, indicándole que eso no va a resultar. Pero ese gobierno en ese entonces, queridos amigos, requería dinero. Y eso se estableció por razones fiscales, por razones impositivas, no realmente para detener la fuga de capitales. La fuga de capitales, amigos y amigas, se da en un país cuando los agentes económicos no tienen confianza en la política económica y financiera de un gobierno. Y eso es lo que pasaba en la época del señor Correa. No había confianza. Entonces la gente, la clase media, etcétera, dijo, no, aquí este caballero con su política económica amenaza con la desestabilización económica y financiera y con la desestabilización de la dolarización. Por lo tanto, esas amenazas yo tengo que cubrirme porque tengo que sencillamente proteger mis ahorros. Y sacaban la plata pagando el 0,5%, uno, después 2%, hasta 5%. ¿Sí? Así que era la falta de confianza. Y es la falta de confianza cuando pasa eso. Pero ese gobierno requería plata para financiar un tamaño del Estado gigantesco. Esa fue la razón. De tal manera que en buena hora que el presidente actual sencillamente haya decidido, porque los efectos de ese impuesto eran y son negativos, distorsionan los procesos económicos y financieros del país. Y como algunas veces alguien dijo, y creo que el propio don Guillermo Lazo Mendoza en la vida privada decía, ese impuesto no es a la salida de capitales, es a la entrada. ¿Sí? Pero bueno, buena noticia, acierto presidencial. Pero hay también otro tema. El presidente ha anunciado la constitución, la organización de una Comisión Nacional Anticorrupción. Y ha dicho que va a haber representantes de varias funciones del Estado. La función ejecutiva tendrá sus representantes, la función legislativa también, la función judicial también, la Corte Constitucional también, la Contraloría General del Estado también, la Fiscalía y otra serie de organismos públicos. Habrán como 20 y pico de representantes en esa comisión. Demasiada gente. Pero aparte de eso, amigos, no obstante que es acertado debido a esta preocupación intensa que tiene el presidente por el tema de la corrupción del pasado y por la plata que se llevaron, ha hecho necesaria, según su opinión, la constitución de esta comisión. Pero la preocupación es la siguiente, de que ya hay una comisión con el mismo nombre creada hace muchos años atrás, que sigue existiendo, hoy coordinado por un señor Rodas, ¿verdad? Y con una serie de miembros que colaboran sin tener dinero, sin tener sueldo ni salario, sino que es el auxilio al país, ya no a un gobierno, al país en este tema de la lucha contra la corrupción. Esa comisión antes era coordinada por un distinguido economista, que en paz descanse, el economista Jorge Rodrigo, que hizo un gran trabajo en esa comisión. Entonces, la preocupación es por qué tener una comisión gubernamental y una comisión privada. Yo creo, y ahí vale una sugerencia al gobierno nacional, llámese al señor Roda, que es presidente de esa comisión de los grupos privados sociales, que es importante y que viene luchando, denunciando tanta corrupción del pasado. Y ellos también han hecho una estimación de los robos que han existido en los últimos 14 años de los gobiernos anteriores. Llámese a esa comisión, instálese con la comisión del gobierno y coordinen, porque la corrupción es para investigar no solamente lo del pasado, sino crear mecanismos en este gobierno hacia el futuro. ¿Para qué? Para evitar los estímulos hacia la corrupción de todo tipo, ¿sí? Entonces la sugerencia aquí va en ese sentido. Llámese al señor Rodas,
presidente de la comisión privada que lucha contra la corrupción. Pero el presidente también, en su legítima preocupación, ha dicho que hay una estimación de que cerca de 70,000 millones de dólares se robaron en los últimos 14 años de los dos gobiernos anteriores. Imagínense, amigos, casi el 70% del Producto Interno Bruto del Ecuador en un año, aproximadamente. Y hay que recuperar el dinero robado, ha dicho el presidente. Una afirmación totalmente acertada. Pero esa es una tarea enormemente compleja que requiere, queridos amigos y amigas, requiere gente especializada, gente con experiencia que ya han recuperado en otros países de la corrupción de otros gobiernos en otros países. La sugerencia que aquí vamos a dar por enésima vez, porque ya lo hemos hecho en el pasado, es que el señor presidente debe llamar personalmente al señor secretario general de Naciones Unidas y pedirle que le recomiende 2 o 3 compañías de gran experiencia y de gran respetabilidad en el mundo, que sí los hay, ¿sí? Y esas 2 o 3 empresas que le sugiere el señor secretario general, a través de procedimientos transparentes, sencillamente se selecciona una y se firma el contrato correspondiente. Hay que hacer eso. Recuperar el dinero es enormemente complejo y no de la noche a la mañana. Y tampoco es cuestión de decir las finanzas públicas se van a estabilizar si usted recupera los 70,000 millones de dólares. Cosa que no es así, no es fácil, mis queridos amigos. Esa es otra sugerencia que le hacemos sencillamente al presidente de la República, con todo el respeto, la consideración y aprecio. La última información que es gravemente preocupada son unas declaraciones del señor embajador de los Estados Unidos aquí en Quito. Ha dicho que hay narcogenerales en las fuerzas del orden del Ecuador. Muy preocupante, amigos, muy preocupante. Y el gobierno americano viene cooperando no solamente con Ecuador, sino con otra serie de países para luchar contra la corrupción. Detectar sencillamente no solamente dónde debe estar el dinero, sino todas las personas que le han robado y le han estafado al gobierno ecuatoriano, otra serie de gobiernos. Venezuela, por ejemplo, un caso brutal. Y entonces, eso denuncia o información que viene del señor embajador, una persona totalmente respetable, embajador de la economía y del país número 1 en el mundo por su economía, por su poder político, por su poder militar. Es preocupante que los generales en servicio activo estén involucrados en el narcotráfico o hayan hecho un pacto con narcotraficantes. Es terrible, es terrible. Entonces el gobierno nacional tiene que avanzar en este proceso. Naturalmente que el señor embajador no ha dicho que son generales de las Fuerzas Armadas o generales de la policía. Tampoco ha dado pues nombres y apellidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa información que consta en unas declaraciones a un medio de comunicación son preocupantes. No solo para el gobierno ecuatoriano, estimados amigos, para todos los ciudadanos, los 17.5 millones de ecuatorianos. Estamos preocupados. Las fuerzas del orden, las Fuerzas Armadas están para defender al ciudadano, para darle seguridad total y absoluta. Y no se puede permitir que las fuerzas del orden, igual que en otros países, estén comprometidos con los narcotraficantes. Muy, muy preocupante esta noticia, distinguidos amigos, y hay que tener confianza que el señor presidente de la República tome decisiones de mayor profundidad para detectar todas aquellas personas dentro de las fuerzas del orden. Si son generales de servicios pasivos, bueno, también habrá que tomar decisiones. ¿Para qué? Para tomar acciones decididas por haber colaborado o colaborar con una serie de maleantes total. Y el país está sujeto naturalmente ¿a qué? A confiar irremediablemente, como nosotros en este programa confiamos,
en las decisiones presidenciales, en el combate contra la corrupción, así como también en el combate a la pobreza extrema, así como una defensa total de la estabilidad monetaria y financiera del país. Amigos y amigas, gracias por haber estado con nosotros en esta oportunidad. Y me adelanto para desearles a cada uno de ustedes, a vuestros familiares, una feliz Navidad y prosperidad el año que viene. Amigos y amigas, nos veremos la próxima semana. Gracias por estar con nosotros. Opinión. Hola a todos, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el comentario de la semana. Hemos visto cómo durante las últimas horas la crisis de diálogo entre el gobierno nacional y el movimiento Pachakutik y la CONAIE se ha ido incrementando. Vemos cómo tenemos como principal valor, digamos, si es que está bien utilizado el término, la controversia. El presidente de la CONAIE, el señor Leonidas Issa Salazar, no ha tenido ningún inconveniente en pretender imponer el poder que supuestamente le da su cargo para llamar a los asambleístas de Pachakutik a un proceso de justicia indígena. Les quiere ortigar, les quiere dar palo, les quiere bañar en agua fría porque no responden a lo que el señor Issa quiere como forma de hacer política. Yo particularmente no he entendido cómo una organización social puede decir que tiene también un brazo político. La CONAIE y Pachakutik han llenado los periódicos y los medios de comunicación, al menos durante los últimos 30 años, diciendo que son dos organizaciones distintas, que la una lucha desde lo social y la otra lucha desde lo político, que la CONAIE organiza socialmente a los pueblos y nacionalidades indígenas y que el Pachakutik es una organización política que engloba no solamente al mundo indígena, sino también a los mestizos y a todo aquel que quiera participar de aquella organización. Coyunturalmente, por obra y gracia del carisma de Yacu Pérez, Pachakutik pudo tener al menos 27 asambleístas en este periodo. Pero esos asambleístas responden a una organización política y esa organización política responde a sus mandantes, es decir, aquellos que ejercen el cargo de asambleístas por el movimiento Pachakutik tienen como obligación responder exclusivamente a sus electores, a la gente de las provincias y de los distintos distritos de las provincias que votaron por ellos, que resolvieron elegirles, que quisieron nombrarles asambleístas de la República, muchos de ellos sin saber que iban a resultar electos por no utilizar aquel término que dice sin saber leer ni escribir. Debemos entender que la política es cambiante, que la política es variable, que ahora tiene la oportunidad de tener 27 asambleístas y quizás la próxima no lleguen ni a 5. El movimiento Pachakutik no ha sido pues justamente el más regular a la hora de presentarse elecciones. Siempre ha tenido bien poquitos representantes. No todos los días es domingo, señor Issa. Así es que usted, que pretende manejar la política de la CONAIE y del movimiento Pachakutik de la misma forma como pretende llenarnos de terror y miedo a los quiteños y ecuatorianos, a partir de esa lógica de la amenaza, el rumor, el linchamiento, el vandalismo, el incendio y la agresión, no puede seguir construyendo imagen pública en torno a esa figura. Yo suscribo plenamente y no me corresponde a mí, bajo ninguna circunstancia, guardar las formas. Digo que suscribo plenamente lo que en días pasados había manifestado el presidente de la República, Guillermo Lasso, en torno a cuál es su punto de vista con respecto a su comportamiento, señor Issa. En la ciudad de Quito no estamos dispuestos a seguir tolerando ni entendiendo que las luchas sociales puedan convertirse en vandalismo. Venga cuando usted quiera. Traiga a sus amigos, correligionarios y simpatizantes cuando usted considere oportuno. Levante las banderas que crea que son necesarias. Trate de llevar adelante aquellos postulados que usted presenta en su libro El Estallido, pero que no vamos nosotros a justificar bajo la lógica que en ese mismo libro usted menciona como válida. Es decir, la violencia indoamericana en contra de los grupos hegemónicos,
la violencia legítima según usted para levantar y reivindicar las grandes aspiraciones de los grupos populares. Eso nosotros no le vamos a permitir. Acá podemos tener reivindicaciones sociales, por supuesto que sí. Acá podemos tener luchas para mejorar la condición de vida de la gente, por supuesto que sí. Acá podemos movilizarnos para ser escuchados como minorías importantes en el país, claro que sí. Lo que no se puede permitir, bajo ningún concepto y bajo ninguna circunstancia, es que aquellos que creen tener el monopolio de los grupos sociales puedan llevar adelante procesos de desestabilización democrática como los que usted, el señor Vargas y el correísmo llevaron adelante allá en octubre del 2019. Acá no volverá a haber un edificio de la Contraloría incendiado, señor Isa, sin que usted no sea sancionado. Aquí no volverá a haber un parque, una plaza, una casa, un edificio público maltratado sin que usted sea sancionado. Aquí no habrá nuevamente periodistas secuestrados sin que usted tenga que responder. Acá no habrán periodistas apaleados ni apedreados sin que usted tenga que dar la cara. Tome en cuenta que la lucha social se desmitifica cuando esta es realmente pacífica y realmente propositiva, pero se desvirtúa en cambio si es que ésta se convierte en una serie de atropellos a las libertades públicas y privadas. Que estos días de reflexión en el mundo, la Navidad y el Año Nuevo, entren en su corazón y en el de sus correligionarios, señor Isa, y entienda que no solamente se trata de dar un discurso ante los medios de comunicación diciendo que le desea el bien al presidente de la República, sino más bien que ese deseo se convierta en acciones, porque si al presidente Lasso le va bien, al Ecuador le va bien. Y no soy yo justamente uno de los más cercanos seguidores del presidente de la República. Creo que frente a la figura de Arauz, ahora gravemente cuestionada por los temas relacionados con los manejos de fondos públicos, el presidente Lasso era la mejor opción para los ecuatorianos en esa segunda vuelta electoral. Ahora, a mantener el orden institucional, a mantener el Estado democrático de derecho, a mantener el Estado constitucional de derechos y justicia, entendiendo que para cualquier forma de reivindicación política, lo que debe primar es la sensatez, el diálogo, la cordura y el sentido cívico que nos invita a tener una amistad conjunta entre todos los ciudadanos de un país para alcanzar a tener las mejores soluciones a los problemas nacionales. A todos ustedes, quienes me han visto a través de Telesucesos Canal 29 UHF, quiero enviarles un abrazo de Año Nuevo, que este año que venga sea de dicha, de prosperidad, de realizaciones, y que para nuestra querida ciudad de Quito sea la oportunidad histórica para corregir el rumbo al cual nos han mal llevado una serie de sátrapas que todos conocemos muy bien. Les mando un abrazo, nos vemos dentro de 8 días cuando ya estemos viviendo el 2022. Chao, feliz 2022 a todos. Editorial. Pandora, mito y realidad, por Ramiro Rivera, El Comercio. Los mitos son parte de la historia y las culturas, y por eso la mitología griega es extensa y fértil. Pandora, o la caja de Pandora, es uno de los relatos de esa mitología. En la leyenda es la primera mujer creada a pedido de Zeus, el más poderoso de los dioses, y hecha por Hefesto, el dios del fuego, con la ayuda de Atenea, la diosa de la sabiduría. Cada dios otorgó a Pandora cualidades de belleza y encanto, gracia y simpatía, persuasión y habilidad. Zeus regaló a Pandora una caja cerrada que no debía abrir, pero la imprudente curiosidad pudo más y ella abrió la caja, escapando de la misma los males y desgracias que la humanidad deben soportar: la enfermedad, la fatiga, la locura, el vicio, la pasión y la tristeza y el crimen. Lo único que quedó en la caja de Pandora es la esperanza. Como Pandora, vienen a la memoria otros mitos: Drácula, Electra, el Quijote, Frankenstein, Prometeo, Ícaro, la Torre de Babel.
Pandora es una versión parecida a la de Eva en la religión católica. La información de los papeles de Pandora que salió de la Asamblea, gracias a la minga de conspiración organizada por el correísmo y sus ingenuos colaboradores, ya es parte de la mugre que despide una representación que, salvo escasísimas excepciones, se ha hundido en la pequeñez y el descrédito. De la caja de Pandora legislativa brotaron las peores dolencias y pecados de la política ecuatoriana: la artimaña, la mentira, la mezquindad, el odio, la corrupción, el engaño, la extorsión, la indigencia moral. De manera tramposa, encargaron a la Comisión de Garantías Constitucionales, durante 7 de sus 9 miembros son fervorosos y fieles al caudillo sentenciado. De ahí salió un informe disparatado, incoherente y mediocre, con torpes y arbitrarias conclusiones. La promiscuidad de la vileza, la ignorancia y la confabulación. 2 asambleístas de Pachacuti que firmaron el documento dijeron que se hicieron cambios a última hora y se sacaron conclusiones nunca debatidas, razón por la cual la Fiscalía indaga un posible delito de falsedad ideológica, o sea, una mentira escrita, un contenido falso. Tal fue la torpeza que fantaseaban con una grave crisis política y conmoción interna para confeccionar un causal de destitución del presidente Guillermo Lasso. Son los mismos que protegen a los bandidos que han robado miles de millones de dólares, los mismos a quienes les asusta el informe de Comisión de Fiscalización que desnuda el mecanismo de lavado de dinero entre los gobiernos de Chávez en Venezuela y Correa en Ecuador. El sistema de exportaciones ficticias dirigidos por Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro. Son los mismos que abogan por las ventajas a favor de los sentenciados por corrupción. Tal como en la caja de Pandora de la antigua Grecia, ¿le queda algo de esperanza a nuestra débil democracia? Ramiro Rivera, El Comercio. El patio trasero, artículo de Hernán Pérez Luz publicado en Diario El Universo. Las recientes declaraciones del embajador de los Estados Unidos alertando al país de la profunda penetración del narcotráfico en el país y en concreto en las fuerzas del orden, habló de generales en general, no son nuevas en cuanto a su contenido. Hace más de una década, Francisco Huerta Montalvo, luego de dirigir una comisión que investigó el ataque del gobierno de Colombia al campamento del terrorista Raúl Reyes, advirtió que el país estaría convirtiéndose en una narcodemocracia por la intensidad de vínculos del narcotráfico con instancias del poder. La embajadora Heather Hodges fue expulsada del país por el capo de la pandilla correísta cuando en 2011 se reveló que en comunicaciones reservadas había también expresado su preocupación por la presencia del narcotráfico en las fuerzas de seguridad del Ecuador. Con gran verborrea, el gobierno de entonces denunció que semejantes afirmaciones eran una afrenta a nuestra soberanía. Esta expulsión fue probablemente uno de los triunfos más importantes que logró el narcotráfico en nuestro país. Su otro gran triunfo lo constituyó obviamente el hacer que el gobierno correísta termine el convenio que permitió instalar un puesto de operación de avanzada que operaba en Manta y que no era, dicho sea de paso, una base militar. A ello hay que sumar la política de subsidio al diésel que hace extremadamente rentable las operaciones de procesamiento de droga en nuestro país. Colombia en 1980 comenzó a vivir lo que hoy enfrenta el Ecuador: la lenta colonización del narcotráfico sobre los estamentos de las fuerzas de seguridad. Con el agravante que en nuestro país tuvimos un régimen que encubrió y contribuyó a este proceso. Un régimen que se erigió sobre el discurso propio de la izquierda latinoamericana, esto es, de que el Estado debía estar presente en todos los intersticios de la sociedad. Adoptó la política del dejar hacer, dejar pasar frente al narcotráfico. El Estado era bueno para perseguir a los periodistas y opositores, pero ese mismo Estado no existía para frenar y enfrentar al narcotráfico y a la delincuencia organizada. Al contrario, se crearon condiciones para que estas estructuras delincuenciales se instalen sigilosamente en los pasillos del poder y especialmente en los rangos de las fuerzas de seguridad.
Una sociedad en la que sus fuerzas de seguridad son cooptadas por la delincuencia sencillamente pierde toda viabilidad. Se socavaba el orden mínimo que requiere un Estado moderno cuando quienes están llamados a garantizar ese mínimo de orden son títeres del delito. Poco a poco nos hemos ido convirtiendo en el patio trasero de la delincuencia internacional y hoy nadie quiere asumir responsabilidades. Los causantes de esta debacle o miran a otro lado o abiertamente salen a la defensa de esta situación, pero no proponen soluciones. La conspiración es el único juego que les interesa. Allí siguen al acecho, esperando en qué momento se apoderan de la Fiscalía General y de otros órganos judiciales. Y mientras tanto, el narcotráfico sigue ganando territorio y poder. Preparan movilizaciones para desafiar al Estado que ellos mismos se encargaron de socavar entregándoselo al narcotráfico. Un enorme desafío enfrenta el gobierno del presidente Lazo. Colombia de 1980. Artículo de Hernán Pérez Luz, publicado en diario El Universo. Caso El Universo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pulveriza a Correa. José Hernández, 4 pelagatos. Esta noticia tardó 10 años. La Corte Interamericana condenó a Ecuador por los atentados a los derechos humanos que cometieron Rafael Correa y su gobierno en contra de El Universo y de Emilio Palacio. Su sentencia, de 69 páginas, que fue emitida el 24 de noviembre y dada a conocer el 21 de diciembre a los involucrados, es una pieza jurídica que desmonta todas las pseudoteorías inventadas por el correísmo para destruir el periodismo. Es tan contundente que Correa ha tenido que recurrir en su cuenta de Twitter a contorsiones de todo tipo para tratar de disfrazar una de sus mayores derrotas jurídicas y políticas. Primer acto: hacerse el sorprendido. Decir que esta monstruosa calumnia es opinión, ya no es solo mentir, es locura. Segundo acto: no echar la culpa a los jueces, declararlos víctimas de un engaño. Culpa no es de jueces de Corte Interamericana. Procurador Salvador, puesto por Trujillo, no defendió a Ecuador y se allanó, en mayúsculas, a acusación del Universo. Tercer acto: declarar el partido empatado. Lapidario voto disidente de uno de los mejores penalistas de la historia latinoamericana, el doctor Raúl Zaffaroni, y afirmar que pese a todo, ha sido una decisión dividida, en mayúsculas. En conclusión, Correa sigue defendiendo que la calumnia y la columna escrita en el diario El Universo por Emilio Palacio el 6 de febrero de 2011 constituyó una injuria calumniosa como fallaron sus jueces de bolsillo, y no una opinión legítima de un periodista respecto a un tema de interés público que no da lugar a ser sujeto de responsabilidades penales, como sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Echar la culpa al procurador Íñigo Salvador es una falacia del tamaño de la Basílica de San Pedro. Así pretende hacer creer que él tenía la razón, pero la Procuraduría dejó que el Estado estuviese en indefensión y que los jueces se aprovecharon de aquello para fallar en contra del Estado que él representó. En la realidad, no hay una sola línea en la sentencia que ampare las razones que tuvo Correa para perseguir al diario guayaquileño, imponer 3 años de cárcel y una multa de $30 millones o pretender perdonarle a cambio de que Carlos, César y Nicolás Pérez reconocieran culpas por delitos que jamás cometieron. Correa ataca al procurador porque no puede hablar mal de los jueces de la Corte Interamericana. Ahora, tras su actitud en el caso de Jorge Glass, se traga todos sus ataques a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, además, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancias de la OEA que quiso destruir durante su gobierno. No los ataca, pero el fallo mayoritario lo equipara al voto salvado de Zaffaroni, la cuota kirchnerista en esta corte, a la que él envió a Patricio Pazmiño, un juez patético que produce sin tregua alguna vergüenza ajena. Correa hace piruetas con esta sentencia, pero lo cierto
es que en ella está retratado todo su sistema corrupto de justicia y su talante de violador compulsivo de los derechos humanos. En este caso, según la sentencia, él desconoció el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, el derecho a la libertad personal, el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, el derecho a la propiedad, el derecho de circulación y de residencia. Palacio tuvo que exiliarse en Estados Unidos, y el derecho al trabajo. En la sentencia está él, sus sabatinas, su ataque a los medios, su inquina contra el universo que fue objeto, se lee, de acusaciones formales y verbales por parte de funcionarios del gobierno, incluido el entonces presidente. Y cita ejemplos. El 28 de abril de 2008, él solicitó al gobernador de Guayas que iniciara un proceso penal en contra del Universo por la publicación de un editorial titulado Vandalismo Oficial. En 2010, el periodista Tabra Franco fue sentenciado a 6 meses de prisión y a pagar una indemnización de $3,000 por una nota en que cuestionaba a una persona de un caso de trata de personas. El mismo diario tuvo que pagar $90,000 por la publicación de una caricatura de Bonil que fue considerada y calificada de falsa, difamatoria e inexacta. Esta historia se repitió con otros medios y otros periodistas. No es que Íñigo Salvador, con quien ahora se ensaña Correa, hizo mal su trabajo en el caso de la columna de Emilio Palacio, No a las mentiras. La Corte Interamericana de Derechos Humanos conoce demasiado bien lo que hizo Correa en su gobierno, como lo detalla en su fallo, que debería ser leído como un ejercicio de memoria. Destruye su construcción retórica, su propaganda, su obsesión enfermiza por acabar con la prensa y los periodistas, porque su trabajo es investigar hechos y opinar sobre ellos. Esa prensa le atormenta. Su modelo incluye que sus periodistas le aplaudan, defiendan su narrativa y socapen sus atrocidades, que ahora el país debe pagar. José Hernández, 4 Pelagatos. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Lunes 27 de diciembre del 2021. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el blog de la noticia. Que hayan tenido una feliz Navidad, que haya sido una noche de compartir, una noche de abrazarse, una noche de quererse con sus familiares, con sus amigos más cercanos, con la gente con la que usualmente no se comparte, pero que en la Nochebuena siempre estamos todos juntos. Un abrazo a ustedes y a sus familias. Faltan 4 días para que arranque el 2022. Un año que nos traerá nuevas expectativas y nuevas normas también. Comenzaré ya la noticia de los primeros días diciendo que la gente está yendo a pagar sus impuestos prediales de manera anticipada para poder tener acceso al 10% o al 5% que se tiene en cada uno de los cantones de descuento por el pago del impuesto predial, y asimismo comenzará a aplicarse la ley económica urgente aprobada este año por el Ministerio de la Ley. Así es que, más allá de comentar en qué consiste esa ley, que todos nosotros la conocemos muy bien, lo que tengo que recomendarles a ustedes, amigos de Telesucesos, es que durante estos 3 días vayan pensando la forma de cómo se van a organizar para guardar sus facturas, para tener un buen contador, para poder tener los mecanismos a través de los cuales ustedes puedan cumplir eficientemente sus impuestos y que al final del año no vayan a tener problemas con el fisco. Este país necesita más aportantes. Este país necesita más gente que quiera pagar impuestos, aunque no nos guste. Necesitamos un nivel de recaudación bastante más alto. No solamente subir impuestos, presidente Lazo, sino también que, si es que se suben impuestos, se haga que se paguen por más cantidad de personas. Que la informalidad se vaya quedando un poco de lado. Que seamos más ciudadanos los que paguemos impuestos, porque resulta que así como hay contribuyentes de primera y hay contribuyentes de segunda, hay gente que ni siquiera contribuye, y esa es una labor fundamental del SRI para el próximo año. Ustedes, amigos que nos ven a través de la pantalla de Telesucesos, organícese, busque un contador, mantenga sus finanzas sanas, busque mecanismos a través de los cuales impulse más el ahorro que el gasto, y de esa manera usted va a poder ser
un ciudadano que aporte al desarrollo nacional. Los 2 años que se nos verán de esfuerzo económico, esperamos que se constituyan también en 2 años de crecimiento económico, de inversión, que hayan más empresas, que hayan más inversiones, que hayan más espacios de trabajo, porque así se va a reactivar la economía. Así vamos a tener todos para pagar nuestros impuestos y para cubrir nuestras necesidades. Si es que esto, lo que comenzará a partir del 1 de enero, es simplemente un incremento de impuestos, mucho me temo que al final del año vamos a decir ¡plop! Quedé debiendo un montón y no he recibido nada en contraprestación. El pueblo y el gobierno juntos de la mano para sacar adelante al país. Esto fue el Blog de las Noticias. Soy Andrés Castillo Maldonado. Hasta mañana. Abracadabra. Un espacio mágico para que usted se aleje de la realidad. El mago Sebas desaparecerá en este segmento la mentira, la corrupción, los problemas diarios, las necesidades y los malos pensamientos. Muy buenas con todos mis queridos amigos y amigas, nuevamente llegando a sus hogares. El día de hoy les traigo, miren, una pequeña seda. Nos puede servir para muchas cosas, pero cuando no nos sirven, la podemos por supuesto desaparecer. Miren, es algo muy fácil, lo voy a volver a hacer así, lentamente. Para los que creen que es un juego de cámara, absolutamente no. En ese momento desaparece, fíjense, ya no está el pañuelo. Algunos de ustedes dirán, claro, lo que pasa es que el mago Sebas se puso acá. Sí, en realidad sí, aquí está el pañuelo, fíjense. Aquí está. Muy bien, muy observadores ustedes porque se pudieron dar cuenta que yo me guardé aquí el pañuelo. Pero vamos a ver, lo voy a hacer nuevamente y esta vez más lento. Así, ahí está. Atención con mis manos. Soplamos y ¡pum! Ya no está. El pañuelo nuevamente desaparecido, no está aquí, no está tampoco acá, está precisamente donde tenía que estar. Aquí, en la magia del asombro, en mi mano. Señoras y señores, un gusto poder haber llegado a sus hogares. No se olviden de sonreír a la vida. Yo soy el mago Sebas. Chao, chao, chao. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD, en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.